Hace 2000 años, una ejecución cambió el curso de la historia humana. Jesús de Nazaret, llamado el Hijo de Dios y considerado el Salvador esperado, fue entregado, juzgado injustamente, burlado y clavado en una cruz romana. Detrás de este hecho, había líderes poderosos y soldados endurecidos. Sus motivos eran egoístas, avaricia, envidia, deseo de control y miedo a perder el poder. Pensaban que la crucifixión pondría fin a su voz. Creían que sus seguidores desaparecerían una vez que él muriera. Pero su muerte no fue una derrota, fue el comienzo de algo eterno. Aún así, las escrituras y los registros históricos muestran una verdad dura. Cada persona involucrada en su ejecución enfrentó su propia caída, muchas veces tan dura y dolorosa como sus acciones. Gálatas 6:7 lo dice así: no se engañen, Dios no puede ser burlado, lo que cada uno siembra, eso cosechará. Hoy exploraremos la Biblia, textos históricos y documentos de la Iglesia primitiva para revelar los terribles finales de los hombres responsables de la muerte de Jesús y la increíble gracia que aún se les ofreció. Si amas conocer la verdad directamente de la palabra de Dios, quédate hasta el final. No olvides darle like al video, suscribirte para más mensajes centrados en la Biblia y compartirlo para que otros descubran la verdad. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿aceptas la misericordia de Dios o eliges enfrentar su justicia? Comencemos. Primero, tenemos a Judas Iscariote, el que lo traicionó. Su nombre se convirtió en símbolo de traición. Fue uno de los 12 que Jesús eligió personalmente para caminar con él. Judas vivió cerca de Jesús, compartió comidas con él, viajó por pueblos, vio milagros, personas ciegas de nacimiento que veían, leprosos sanados y muertos que volvían a la vida. Escuchó en persona el sermón del monte, vio a Jesús calmar una tormenta con una sola palabra, ayudó a repartir el pan que alimentó a miles milagrosamente. Aún así, eligió traicionarlo. Mateo 26:14-15 dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y les preguntó: ¿cuánto me darán si les entrego a Jesús? Y ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Esa cantidad, solo 30 monedas, era el precio de un esclavo, según Éxodo 21:32. Por menos del valor de un burro, Judas entregó al Salvador del mundo. Los evangelios nos muestran su verdadera naturaleza. Juan 12:6 revela que Judas robaba del fondo común. Él guardaba la bolsa del dinero y tomaba de ella. La avaricia había echado raíces en su corazón, y eso lo hizo un blanco fácil. Lucas 22:3 dice: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote. En el jardín de Getsemaní de noche, Judas llegó guiando a un grupo de hombres armados y oficiales del templo. ¿Y cómo señaló quién era Jesús? Con un gesto de cercanía, un beso. Lucas 22:47-48 dice: mientras Jesús hablaba, llegó una multitud, y Judas, uno de los 12, iba al frente. Se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La traición se había consumado, pero cuando Judas se dio cuenta de que Jesús había sido condenado, el peso de su decisión lo aplastó. Mateo 27:3-5 cuenta: entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: he pecado, he entregado sangre inocente. Ellos respondieron: eso es tu problema. Arrojó las monedas en el templo, se fue y se quitó la vida. Los líderes a quienes ayudó no se preocuparon. El dinero que aceptó para la traición quedó tirado en el suelo del templo. Inútil, incapaz de traer paz a su alma. Aplastado por la culpa y sin esperanza, Judas fue y se ahorcó.
Pero el libro de los Hechos añade otro detalle sobre su muerte. Hechos 1:18 dice: con el dinero que recibió por su maldad compró un terreno, pero al caer de cabeza su cuerpo se reventó y se desparramaron todas sus entrañas. La tradición describe el lugar. Judas se ahorcó al borde de un acantilado rocoso, luego llamado Acéldama, el campo de sangre. Tal vez la cuerda se rompió o la rama cedió, pero su cuerpo cayó y se estrelló contra las rocas. Los sacerdotes, al no querer quedarse con dinero de sangre, usaron las 30 monedas para comprar ese terreno. Esto cumplió una profecía de Zacarías 11:13. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Así que tomé las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Judas tuvo un final amargo. Rechazado, olvidado por aquellos a quienes sirvió y para siempre vinculado a la traición. Jesús incluso lo llamó amigo durante el acto de traición, pero Judas rechazó esa misericordia. Su historia es un recordatorio poderoso. Puedes caminar junto a Jesús, escuchar su voz, ver milagros y aún así perderte si tu corazón nunca le pertenece por completo. Ahora vamos con el segundo personaje, Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús. Caifás ocupaba el cargo religioso más alto en Israel en ese tiempo. Vestía las ropas de autoridad, estaba en el templo como representante espiritual del pueblo y tenía la responsabilidad de guiar a la nación. Pero la noche en que arrestaron a Jesús, Caifás eligió el poder en lugar de la verdad. Usó su autoridad para impulsar la ejecución. En Juan 11:49-50 escuchamos su razonamiento. Entonces uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, dijo: «Ustedes no entienden que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Para Caifás, Jesús no era el prometido en las Escrituras. Lo veía como una amenaza, alguien que podía romper la frágil alianza entre los líderes judíos y los gobernantes romanos. Los milagros, las multitudes y su audaz afirmación de ser el Hijo de Dios, todo eso desafiaba el control de Caifás. Así que comenzó a planear en secreto. Los evangelios explican que los líderes religiosos buscaban una forma astuta de arrestar a Jesús y matarlo. Cuando Judas se ofreció, Caifás aprovechó la oportunidad. En las horas silenciosas de la noche, quebrantando muchas de las leyes judías, Caifás reunió al consejo conocido como el Sanedrín. El juicio fue todo menos justo. Fue una burla de la justicia. Llevaron testigos falsos, pero ni siquiera sus versiones coincidían. Aún así, Caifás siguió adelante con el plan. En Mateo 26:63-66 leemos: «El sumo sacerdote le dijo: Te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús respondió: «Tú lo has dicho. Pero les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué opinan?». Ellos respondieron: «Es digno de muerte». Caifás rompió con sus propias manos las vestiduras que representaban santidad y tomó la decisión final. Jesús debía ser ejecutado. Por la mañana, Jesús fue entregado al gobernador romano, Pilato. Por la tarde ya estaba clavado en una cruz. Pero ¿qué ocurrió con Caifás después? La Escritura no describe su final, pero el historiador judío Josefo sí. Escribió que, solo unos años más tarde, un funcionario romano llamado Vitelio lo destituyó. El hombre que había ocupado el título espiritual más alto de Israel se quedó sin autoridad. Una vez removido, su influencia desapareció rápidamente.
Algunas fuentes antiguas dicen que vivió el resto de sus días en deshonra. Algunos relatos incluso sugieren que la vergüenza fue tanta que terminó con su propia vida. Otros afirman que cayó enfermo y que su nombre se convirtió en maldición entre su pueblo. Este fue el hombre encargado de defender la ley de Dios, de guiar a la nación y de cumplir con los deberes del sumo sacerdote. Pero cuando el verdadero sumo sacerdote estuvo ante él, Caifás lo declaró culpable, y su legado quedó marcado por la vergüenza, no por defender la verdad, sino por contribuir a sentenciar a muerte a aquel que es la verdad misma. Ahora llegamos a Anás, el hombre que operaba en las sombras, era suegro de Caifás y había ocupado el mismo cargo poderoso de sumo sacerdote. Desde el año 6 hasta el 15 de Cristo, Anás fue la máxima autoridad religiosa en Israel. Aunque Roma le quitó el título oficial, no soltó el control. De hecho, Juan 18:13 nos dice: llevaron primero a Jesús ante Anás, porque era suegro de Caifás, quien ese año era el sumo sacerdote. Cuando los soldados arrestaron a Jesús en el jardín, no lo llevaron directamente ante Caifás. Lo llevaron primero ante Anás. ¿Por qué? Porque Anás seguía moviendo los hilos tras bambalinas. Aunque ya no tenía el título, su influencia sobre el consejo judío era enorme. Anás no era solo un ex sumo sacerdote, era un estratega político. La historia muestra que 5 de sus hijos, además de su yerno Caifás, también ocuparon el cargo de sumo sacerdote. El sacerdocio se había convertido en un imperio familiar, y Anás estaba en la cima. Cuando interrogó a Jesús, fue directo y preciso. Juan 18:19 dice: el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Pero su interés no era conocer la verdad. Quería encontrar algo que pudiera usar en su contra. Jesús respondió con calma y seguridad: yo siempre he hablado en público, enseñé en las sinagogas y en el templo donde todos se reúnen. ¿Por qué me interrogan a mí? Pregunten a los que me oyeron hablar. Juan 18, 20, 21. Esa no era la respuesta que Anás esperaba, así que después de un breve pero tenso intercambio, envió a Jesús, atado, ante Caifás para que iniciaran los procedimientos oficiales. La Biblia no dice cómo terminó la vida de Anás, pero los relatos históricos y la tradición nos dan algunas pistas. Cuando estalló la guerra entre judíos y romanos en el año 66 después de Cristo, la familia de Anás aún tenía riqueza y poder en Jerusalén. Pero solo 4 años después, en el 70 después de Cristo, las legiones romanas sitiaron la ciudad. Hambre, violencia y rebelión llenaron las calles. El templo, símbolo de la autoridad sacerdotal, fue destruido por el fuego. Relatos cristianos antiguos sugieren que Anás no sobrevivió al caos. Algunos dicen que murió durante el asedio. Otros creen que fue ejecutado en los enfrentamientos internos que destruyeron la ciudad. Sus tesoros fueron saqueados. Su influencia desapareció. Su familia quedó dividida. Aquel que lideró la élite religiosa murió entre las ruinas de la ciudad que intentó controlar. El primero en interrogar al Mesías nunca vio al verdadero sumo sacerdote coronado en el cielo. Anás deja una advertencia: puedes tener autoridad sobre cosas sagradas y aún así no conocer al Dios que está detrás de ellas. Ahora pasamos a Poncio Pilato, el gobernador romano, que intentó alejarse de la decisión. Pilato fue el 5º funcionario romano enviado a gobernar Judea, elegido por el emperador Tiberio para controlar una provincia llena de tensiones religiosas. Gobernaba desde la ciudad costera de Cesarea, pero viajaba a Jerusalén durante las grandes fiestas para mantener el orden. Su mandato estuvo marcado por conflictos. Fuentes antiguas lo describen como cruel, rígido y despectivo hacia las creencias judías.
Filón de Alejandría, un filósofo judío de la época, lo describió como un hombre lleno de codicia, conocido por su violencia, robos, crueldad, ataques sin motivo y ejecuciones constantes sin juicio previo. Sin embargo, el día en que Jesús estuvo en su tribunal, Pilato enfrentó la decisión más importante de su vida. Los líderes judíos llevaron a Jesús ante él con acusaciones, pero Pilato vio más allá. Sabía que se trataba de envidia y política. Juan 18, 33, 36 a 37 registra parte de su conversación. Pilato volvió a su palacio y llamó a Jesús, preguntándole: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Yo nací para esto, para hablar la verdad. Pilato se sintió perturbado. En los evangelios declara que Jesús es inocente no una, sino 3 veces. En Lucas 23:22 dice: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo castigaré y luego lo soltaré. Pero el pueblo no quiso calmarse. Los líderes religiosos habían agitado a la multitud, que comenzó a gritar cada vez más fuerte: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Cuando Pilato supo que Jesús había dicho ser el Hijo de Dios, Juan 19:8 nos dice, tuvo aún más miedo. Pilato se encontraba en una encrucijada, temía condenar a alguien que sabía inocente, pero también temía un motín que pudiera destruir su carrera política. Los sacerdotes lo presionaron aún más. En Juan 19:12 le advirtieron: «Si dejas libre a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que se hace rey se opone al César». Oponerse al César podía significar el destierro o algo peor. Así que Pilato cedió. Mateo 27:24 dice: «Al ver Pilato que no lograba nada y que el alboroto aumentaba, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: Yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Es asunto de ustedes». Pero lavarse las manos no limpió su culpa. El juicio fue dictado. Jesús fue azotado, burlado y enviado a ser ejecutado. La Biblia no menciona qué ocurrió con Pilato después, pero la historia completa lo que falta. Según el escritor cristiano Eusebio, el tiempo de Pilato como gobernador terminó en desgracia. Alrededor del año 36 después de Cristo, después de haber manejado mal otra rebelión, fue llamado a Roma por el emperador Tiberio para dar explicaciones. Antes de que pudiera celebrarse el juicio, Tiberio murió. El nuevo emperador, Calígula, destituyó a Pilato y lo envió al exilio en lo que hoy es Francia. Eusebio informa que Pilato, lleno de vergüenza y desesperación, se quitó la vida. Otras versiones sugieren que el imperio lo ejecutó. De cualquier manera, su final fue oscuro y deshonroso. Su nombre ha quedado vinculado para siempre a esa única y trágica decisión. Hasta hoy, los cristianos lo recuerdan cuando recitan el credo de los apóstoles. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. La caída de Pilato no fue por ignorancia, fue por indecisión. Él vio la verdad, habló con Jesús, y aún así eligió su carrera antes que la justicia. Su vida nos enseña algo poderoso. Quedarse callado ante la verdad también es una elección, y esa elección puede durar para siempre. Ahora llegamos al número 5. Herodes Antipas, el rey que se burló. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, el mismo que ordenó matar a los bebés en Belén después del nacimiento de Jesús. Antipas heredó parte del territorio de su padre y gobernó como tetrarca sobre Galilea y Perea. Él fue quien arrestó a Juan el Bautista y más tarde ordenó su ejecución. Marcos 6:27 a 28 lo confirma. Lucas 23, 8 a 11 describen otro momento. Los líderes religiosos estaban allí acusando duramente a Jesús. Herodes, junto con sus soldados, lo trató con desprecio. Se burlaron de él,
lo vistieron con una túnica lujosa y lo enviaron de regreso a Pilato. Para Herodes, Jesús no era un salvador digno de honor, era solo una curiosidad, algo para entretenerlo. Cuando Jesús no hizo milagros a su antojo, Herodes se unió a sus guardias para burlarse de él. Le pusieron ropas elegantes, riéndose ante la idea de que ese hombre silencioso pudiera ser rey. No fue solo burla, fue un rechazo total, tanto de la realeza de Jesús como de la misericordia que tenía delante. La historia nos dice que el final de Herodes Antipas fue tan humillante como la forma en que trató a Cristo. Según el historiador Josefo, Herodes perdió luego el apoyo del emperador Calígula. Su propio sobrino, Herodes Agripa I, lo acusó de conspirar contra Roma. Como resultado, el emperador le quitó sus títulos y propiedades. Herodes y su esposa Herodías fueron enviados al exilio en la región de la Galia, hoy Francia. Lejos del lujo de las cortes de Galilea, Herodes terminó sus días lejos del poder, en deshonra y en el olvido. La tradición dice que murió solo y arrepentido, un antiguo gobernante despojado de todo lo que una vez tuvo. Herodes Antipas tuvo la oportunidad de escuchar a Juan el Bautista y de oír la verdad directamente de Jesús. Pero en vez de eso, silenció al profeta y se burló del rey. Al final, la misma corona que se negó a rendir con humildad le fue quitada por la fuerza. Ahora llegamos al número 6, los soldados romanos. Eran hombres de guerra, combatientes experimentados de las legiones del imperio. Habían realizado muchas crucifixiones. Para ellos era solo otra ejecución. Habían clavado a muchos hombres en cruces y sus corazones se habían endurecido por años de violencia. Pero ese día fue distinto a todos los demás. Ese día torturaron al Hijo de Dios. Los evangelios describen lo brutal que fue. En Mateo 27, 27 a 31 dice: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron una túnica roja. Trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza y le pusieron una vara en la mano como cetro. Se arrodillaron ante él en burla y gritaban: «¡Salve, Rey de los judíos!». Luego le escupieron, le quitaron la vara y le golpearon la cabeza. Cuando terminaron, le quitaron la túnica, le devolvieron su ropa y lo llevaron a ser crucificado. Estos fueron los mismos hombres que clavaron los clavos en sus muñecas y pies, que levantaron la cruz sobre el suelo, que se sentaron a verlo luchar por respirar. Fueron los que jugaron a los dados por su ropa mientras él moría, cumpliendo las palabras del Salmo 22, 18. «Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes». Y aún así, no todos salieron de ese lugar siendo los mismos. Mateo 27, 54 dice: «Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios». El centurión a cargo no pudo negar lo que había presenciado. Aquella crucifixión fue distinta a todo lo que había visto antes. La Biblia no nos dice qué fue de esos soldados después de aquel día. No conocemos los nombres de esos hombres, ni los caminos que tomaron después de esa jornada sombría, pero los primeros escritos de la Iglesia y la tradición histórica sugieren que muchos de los que participaron en la crucifixión de Jesús no vivieron mucho tiempo más. Algunos murieron en violentas revueltas dentro de Judea. Otros perdieron la vida en guerras lejanas, luchando contra enemigos de Roma, y algunos más murieron repentinamente en tragedias, accidentes, desastres, hechos que sirvieron como recordatorio de que el juicio de Dios puede tardar, pero siempre llega. En el sistema militar romano, los encargados de las ejecuciones eran considerados prescindibles. Muchos eran enviados luego al frente de las batallas más duras.
y para quienes crucificaron al Rey de la Gloria, nadie podía evitar enfrentar el juicio final. Hebreos 10, 30 a 31 advierte: el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Estos soldados romanos nos enseñan algo impactante. Puedes estar en el centro de la historia, presenciar el mayor sacrificio jamás hecho y aún así marcharte sin cambiar. Pero no todos lo hicieron. Al menos para un centurión, la cruz no fue el final. Fue el comienzo de la fe. Número 7. La multitud y sus líderes. No fueron solo Judas, los sacerdotes o Pilato quienes tuvieron parte en la muerte de Jesús. La gente también tuvo un papel. Muchos habían visto sus milagros con sus propios ojos. Algunos habían probado el pan que multiplicó, otros fueron sanados con su toque, y aún así, cuando lo vieron ante ellos, golpeado en silencio y con una corona de espinas, eligieron a otro. En Mateo 27, 21 a 23, Pilato preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Entonces Pilato preguntó: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Todos gritaron: ¡crucifícalo! Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos solo gritaban más fuerte: ¡crucifícalo! Y entonces vino una declaración que resonaría a través del tiempo. Mateo 27, 25 la registra. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esas palabras no fueron solo una confesión de culpa, fueron proféticas. Unos 40 años después se cumplió lo que Jesús les había advertido. En Lucas 19, 41 a 44, Jesús lloró al mirar Jerusalén y dijo: vendrán días en que tus enemigos te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te aplastarán y no quedará piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a ti. Entonces, en el año 66 después de Cristo, estalló una rebelión en Judea contra el dominio romano. Para el año 70 después de Cristo, el general romano Tito y su ejército habían rodeado Jerusalén. El historiador Josefo relata que la población de la ciudad aumentó con los visitantes que llegaban para la Pascua, solo para quedar atrapados dentro de sus muros. Luego vino la hambruna. La comida desapareció. Las personas peleaban por migajas. Algunos cometieron actos impensables para sobrevivir. Fuera de la ciudad, los romanos crucificaban a cientos cada día. Las colinas se llenaron de cruces hasta que no quedó madera para usar. Finalmente, las fuerzas romanas rompieron los muros. Lo que siguió fue brutal. Josefo escribe que más de 1 millón de personas murieron, por hambre, espada o crucifixión. Los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos o llevados a Roma para morir en las arenas. El templo, el corazón de la adoración de Israel, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, fue quemado hasta los cimientos. El oro de su interior se derritió entre las grietas de las piedras y por avaricia los soldados lo desmantelaron piedra por piedra, cumpliendo sin saberlo la profecía que Jesús dijo en Mateo 24:2: no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. La multitud una vez gritó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en el año 70 ese grito regresó en fuego y devastación. Pero incluso en eso aún hubo un rayo de gracia. La sangre de Jesús puede caer sobre alguien no para juicio, sino para salvación. Solo semanas después de la crucifixión, durante la fiesta de Pentecostés, Pedro se puso en pie en esa misma ciudad y predicó el Evangelio a la gente, algunos de los cuales quizás estuvieron en la multitud que pidió la muerte de Jesús. Hechos 2:41 dice: los que aceptaron su mensaje fueron bautizados, y ese día se unieron a ellos unas 3,000 personas.
La misma ciudad que una vez gritó por la muerte de Jesús vio a miles recibir vida en su nombre. El destino de Judas, Caifás, Anás, Pilato, Herodes, los soldados y la multitud nos revela una verdad impactante. La justicia de Dios puede parecer tardía, pero nunca deja de llegar. Gálatas 6:7 nos recuerda: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso cosechará. Puede tardar años, incluso décadas, pero nadie escapa a la justicia de Dios. Judas cosechó desesperación, Caifás vio su poder desmoronarse, Anás lo perdió todo, Pilato fue desterrado, Herodes terminó en vergüenza, los soldados enfrentaron la muerte, el pueblo vio su ciudad destruida. Y sin embargo, la cruz de Jesús no es solo una imagen de justicia, es una imagen de misericordia. Aún colgado allí, sangrando, con dificultad para respirar, rodeado de odio, Jesús miró a quienes lo herían y oró por ellos. Lucas 23:34 registra sus palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Piensa en eso, los mismos que lo golpearon, le escupieron, se burlaron de él y lo clavaron en la cruz. Por ellos oró, y esa oración no fue vacía. Aún después de su resurrección y regreso al cielo, el libro de los Hechos nos muestra algo increíble. Hechos 6:7 dice: el mensaje de Dios se seguía extendiendo y el número de discípulos en Jerusalén crecía rápidamente. Incluso muchos sacerdotes comenzaron a creer y obedecer. Algunos de los mismos líderes religiosos que antes se opusieron a Jesús finalmente se rindieron ante él. Y en la misma cruz, un oficial romano, posiblemente quien dio la orden de alzar la cruz, quedó profundamente impactado por lo que presenció. En Lucas 23:47 dijo: sin duda este hombre era inocente, y Mateo añade sus palabras: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El juicio de Dios llegó, pero también su misericordia ofrecida libremente a todo el que quiera volver a Él. Y esa misma invitación sigue abierta incluso hoy. Las personas que crucificaron a Jesús creían que estaban deteniendo su misión. En realidad, la cumplieron. Intentaron silenciarlo, pero su mensaje ha resonado a lo largo de la historia. Cada imperio que intentó borrarlo ha desaparecido. Cada gobernante que quiso eliminar su nombre ya no existe. Pero el nombre de Jesús todavía se pronuncia en todo el mundo, en todos los idiomas. Las vidas y muertes de los hombres que hemos mencionado nos recuerdan una verdad vital. Todo ser humano un día estará ante el juez de toda la creación. Hebreos 9:27 lo dice así: está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Amigo, un día llegará tu momento. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No enfrentes ese día con el peso de haber rechazado al Hijo de Dios. No pongas en riesgo tu eternidad. Las personas de las que hablamos en este video retrasaron su decisión, algunos hasta su último aliento. Pero tú no tienes que cometer el mismo error. Puedes correr a Jesús ahora, caer a sus pies y recibir su misericordia mientras aún está disponible. El mismo Jesús que oró por sus enemigos mientras lo crucificaban, hoy sigue intercediendo por ti. La misma gracia que recibió a un ladrón moribundo en una cruz puede recibirte a ti en este mismo momento. Solo te pide que vengas a Él por completo, con sinceridad, sin dudar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale like al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para recibir más enseñanzas directamente de la palabra de Dios. Y recuerda siempre, la justicia de Dios está garantizada, pero también lo está su misericordia para todo el que se vuelve a Él. Shalom, y nos vemos en el próximo video.